Y vamos a entrar en la última parte, en el último tramo del programa, con Germán Rodríguez, quien ya está con nosotros. Él es abogado especialista en derechos de autor. Germán, bienvenido, buenos días. Buenos días, un gusto estar por acá. Lo mismo decimos, Germán, que no solamente se aboca a estudiar derecho, porque bueno, uno siempre tiene que estar actualizándose, por eso digo, ya es abogado, pero siempre los profesionales nos tenemos que estar actualizando todo el tiempo. No así, no obstante, se dedica también a aprovechar todas las actividades que se van realizando en la provincia de San Juan. Sí, así es. Me gusta mucho lo que es actividades culturales. Ayer estuvimos en un concierto, así que bueno, pido perdón a la audiencia si mi voz no está en su mejor momento. Que conste que es algo inevitable cuando uno va a eventos que ocurren lamentablemente en nuestra provincia a mitad de semana. Y si es un evento que a uno le gusta y lo puede disfrutar, bueno, mucho Aún mejor. más, aún más. Pero no, se lo escucha bien, se lo escucha bien. Me alegro que así sea. Germán, que ayer estuvimos charlando y él decía, quiero hablar sobre obras originales, derivadas y el límite en el plagio. Bueno, básicamente esto surge porque el sábado pasado estuvimos en la Dirección de Bibliotecas Populares haciendo una charla y una de las preguntas más recurrentes era, ¿esto lo puedo hacer? ¿Esto lo puedo hacer? Sobre todo, ¿por qué? Porque surgían obras muy famosas que son obras derivadas o que son obras que nacen de otras obras preexistentes. Justo surgió, discutíamos sobre Sandman, ¿no? Esta novela gráfica tan conocida, que uno de los pasajes más reconocidos y más laureados es una absoluta referencia a Sueño una noche de verano, de Shakespeare. O de otra obra que me recomendaron que tengo que leer, que se llama La casa de los mil cajones, que es una obra argentina, que está basada ligeramente en algunos pasajes de Drácula. Entonces pasaba por la línea de cómo, si eso se podía hacer o no. En ese caso, bueno, era más fácil porque estaba en el dominio público. Pero incluso pasa hoy en día cuando se quieren referenciar, sobre todo, y te mandaba una nota sobre videojuegos, porque aún más pasa en estas industrias de lo multimedial, que tienen que inmiscuirse en un universo, o sea, nos tienen que vender un universo creíble, pero al mismo tiempo no pueden estar atacando IPs, o sea, no pueden, IPs son Intellectual Properties, no en inglés, propiedades intelectuales. Entonces vos no podés hacer una gran manzana estadounidense en un videojuego sin hacer los logos y digamos y las pantallas enormes con ciertas publicidades de bebidas azucaradas. Pero si vos llegás a poner el logo de la bebida azucarada sin el permiso, el videojuego te lo bajan. Entonces, en esto de cómo crear un mundo inmersivo, o incluso en otro tipo de obras que no sean multimediales, pero si vos querés crear un universo en una novela o en una película o una historia y querés hacer que la gente se identifique con ese universo, necesitas representar estas IPs de una manera, digamos, creativa. Justo la noticia que pasaba era una noticia que salió en Vida Extra hace unos días que hablaba sobre cómo en el videojuego de Harry Potter lo que habían hecho era directamente adulterar obras famosas, digamos la Mona Lisa, digamos obras así, utilizando fotos de ellos mismos, o sea, de los desarrolladores se habían colocado en las obras y las habían modificado lo suficiente como para que no incumplir copyright. Y ahí hablábamos sobre lo que son obras derivadas. La línea entre, cuando hablamos de obras derivadas, está en básicamente que sea distinguible de la obra original, o sea que no se pueda trazar la línea. Un plagio es una obra igual a la obra original. Una obra trucha. Claro, directamente. Una obra igual a la obra original, una fotocopia de la obra original que la vendo como original, eso es un plagio. Una obra derivada es una obra que se parece a la original lo suficiente como para que el nexo se pueda trazar claramente. Por ejemplo, una pintura pintada con el estilo de otro artista que funcione con el mismo formato. O incluso estos formatos, ¿no? Una novela gráfica basada en un cuento de Shakespeare, la película de Winnie the Pooh que mata gente. Ese tipo de cuestiones son obras derivadas, en ese caso por el dominio público, pero también lo son las adaptaciones, las novelas basadas en libros, las películas basadas en libros también son obras derivadas. Y ahí ya tenés que tener la autorización del titular de propiedad. Si alguien quiere agarrar un cuento mío y convertirlo en un corto, ojalá, pero me tendría que pedir permiso. Me tendría que pedir permiso en primer lugar. Y ahí entra la línea difusa. Y después, obras originales son las obras que, aunque se pueda trazar inspiración, porque acá nadie inventó nada, la rueda, nadie inventa la rueda,
son absolutamente distinguibles de la obra original, tanto que no se puede trazar una línea. Ahora, entramos en un terreno pantanoso cuando empezamos a hablar de las parodias, o de los pastiches, o de estos formatos que utilizan conceptos que son claramente originales de otra propiedad y los utilizan haciendo un chiste. Aún más cuando utilizamos esos formatos contra sí mismos. Básicamente toda esta movida contracultural de utilizar marcas o formatos de marcas haciendo que digan otra cosa, ¿no? Estas remeras que tienen los logos que son iguales a los de ciertas marcas, pero dicen una cosa completamente contraria o incluso se burlan de la marca. Y ahí entramos en esa pequeña línea difusa y siempre trazar el límite en un caso por caso termina siendo la pregunta más frecuente que a veces evacuamos en el espacio. Sí, sí, entendemos. Hacemos un parate o un paréntesis simplemente para pedirle a nuestros oyentes que no nos llamen al 264-4390-310, que no los vamos a atender, porque el 264-4390-310 es simplemente para que nosotros podamos recepcionar los mensajes de ustedes y bueno, se los respondemos por aquí. Bueno, la verdad que el límite ese como... ¿Podemos llegar a decir que el límite por ahí y hasta por momentos se desdibuja? Por supuesto, yo creo que sí, porque incluso a veces porque queremos, a veces porque intencionalmente se lo propone, un artista quiere jugar al límite, jugar a fleje y también valerse de estas plataformas, de estas propiedades intelectuales para poder, digamos, darle más proyección a su obra y a veces porque lo hacemos sin querer. Bueno, siempre venimos acá, estamos hablando todo el tiempo y siempre caemos en la inteligencia artificial inevitablemente. Pero ahí directamente estás en un lugar en el que zozobramos el concepto de la obra derivada. Porque cuando uno le pide a una inteligencia artificial generativa que cree un cuadro con el estilo de tal artista, ¿no? Y le digo, igual quiero que crees esta foto mía, quiero que la hagas en un formato de un estilo de Van Gogh. Y Van Gogh es propiedad intelectual, independientemente de que haya pasado suficiente tiempo como para que haya parte de su obra en el dominio público, no toda, parte. Entonces propiedad intelectual. Si yo pido que hagan un Bernie, Bernie todavía no vence la propiedad intelectual, todavía le pertenece a la Fundación Bernie. Entonces, pero también Bernie es un concepto de una forma de hacer obras. Entonces, esa línea desdibujada hoy digamos que está aún más desdibujada y después terminan siendo, bueno, un montón de causas judiciales porque lo que termina haciendo es que estas empresas, o sea, normalmente sobre todo pasa con IPs, ¿no? Con propiedades intelectuales de empresas grandes que básicamente hacen plata con la marca, o sea, yo no sé qué tanto la bebida azucarada más famosa se vende porque es buena o se vende porque se llama como se llama. O sea, no sé si se vende por el sabor, hoy trasciende el sabor. Lo mismo con cierta propiedad intelectual que venció hace un tiempo sobre un ratón de orejas grandes. No que tanto venden porque sus producciones siguen siendo vigentes, que lo son, no estoy diciendo que Fantasía no sea un peliculón, y no vendan porque es un concepto ya. Y esa IP es súper protegida, porque yo no puedo utilizar, bajo criterio de estas empresas, no puedes utilizar sus herramientas para poder o banalizar su propiedad intelectual o generar dinero. Y ahí entra el difusa. También es verdad que cuando la empresa grande va contra un microemprendimiento que hace tacitas, claramente toda la gente se pone al lado del microemprendimiento de las tazas y dice que la empresa grande... entonces ahí la defensa de la IP no va a venir a volar un stand de stickers que venda stickers de personajes de estas empresas, pero sí con respecto a la monetización. Y tal vez la próxima semana podemos venir a hablar un poco sobre los fanfic y ahí entrar la difusa línea sobre esa también de la temática, que es un poco lo mismo. La monetización, cuando se empieza a hacer monetización o cuando se vuelve algo lo suficientemente viral, de pronto caen CCIDCistas, caen cartas documento a los titulares de estas obras que están siendo derivadas. Y ni digo aún más cuando son obras más pequeñas de nicho y que claramente se puede trazar la línea porque se conocían entre sí. O sea, se conocía el artista original con el artista derivado. O son de la misma línea, una misma escuela de pensamiento en narrativa o en no ficción, de la mismo atelier en una cuestión artística, o del mismo productor en una cuestión musical, y que se note que se están copiando las ideas porque vienen del mismo lado, entonces ahí aún es más fuerte el debate y eso termina en tribunales. Eso siempre termina en tribunales. Mm. Cuando, claro, planteábamos este tema sobre estas obras, las obras originales, derivadas y el límite en el plagio, inmediatamente se nos sobreviene a la mente
las esculturas y las pinturas, pero entiendo que el tema, claro, no se agota ahí, sino que va más allá. Recién hablabas acerca de los textos, de los libros y guiones, bueno, en las películas también lo vemos, pero bueno, entiendo que también ahí se compran derechos para, de alguna manera, interpretarla con otros actores, pero bueno, básicamente es la misma historia que se plantea. Por supuesto, incluso porque a veces la inspiración ni siquiera la podés trazar, tal vez entras en el debate si es algo que se te ocurrió a vos o si lo viste en otro lado. A veces uno escribe cosas o genera cosas que directamente, bueno, uno lo crea por su propio medio porque uno consume culturalmente muchísimo contenido, entonces crea eventos artísticos o happenings que responden a otras ópticas y después se da cuenta de, uy, me copié de esta idea que vi en el año 2010 cuando estaba scrolleando en YouTube. Y esa sensación es terrible. Creo que es un plagio inintencional, pero igualmente podés llegar a tener un dolor de cabeza legal en un futuro. O sea, es re complicado. Después hay otras industrias en las cuales eso está trascendido, que es hermoso, que para mí es lo mejor ejemplo, es la industria musical. El hecho de que el sampleo sea una movida tan común, de que haya artistas que sean reconocidos por ser buenos editores musicales, buenos compositores, porque agarran restos de otras músicas y te arman un tema completamente diferente, me parece que ahí encontrás, creo que la línea, el círculo más virtuoso que puede tener una cuestión. Y también lamentablemente tenemos que hablar de que hay muchísima gente que es sumamente chanta a la hora de hacer obras, en la literatura sobre todo de no ficción pasa, y directamente utiliza obras preexistentes, ni siquiera parafraseándolas y menos citándolas. Y lamentablemente eso hoy en día, que era algo tal vez más común en el pasado, que incluso hay plagios históricos que se han venido a darse cuenta los historiadores años y años después, hoy en día es mucho más sencillo darse cuenta y salta la ficha mucho más rápido también. La verdad que nos dejas pensando. Germán, ¿cómo te encontramos? Bueno, si tienen ganas de saber si la obra que están haciendo es ilegal o no, pueden buscarme en Abogado del Arte en todas las redes o abogadodel.art y pronto vamos a estar subiendo precisamente un audiovisual sobre este tema porque da para debatir muchísimo a nivel hasta poner canciones en simultáneo y discutir si es plagio o no. Podrías tener hasta preguntas, podrías hacerte una encuesta abierta y vas a tener preguntas diferentes. Ciertamente. Bueno, Germán, muchas gracias. A ustedes. Nos reencontramos la próxima semana. Por supuesto. Muchas gracias. Germán Rodríguez con nosotros, él es abogado especialista en derechos de autor.